Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por este tiempo, por esta tarde, Señor, esta tarde soleada aquí en Lima. Señor, gracias por tu misericordia, porque tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre justos y sobre impíos aún. Y te agradecemos, Señor, porque nos permites, Padre Celestial, por medio de la tecnología, también compartir tu palabra y consolarnos los unos a los otros, Señor. Te damos las gracias porque nos permites como iglesia tener todos los estudios de la semana, los lunes, los martes, los jueves, los domingos, con la alabanza también, Señor, y así mantener un mismo espíritu, una misma mente como iglesia que somos. Y Padre Celestial, te pedimos que por tu Espíritu Santo tú nos instruyas en esto que es importante para tu iglesia, Señor, para saber establecer la diferencia, las diferencias que tú quieres que tengamos en nuestro corazón, Señor. No las excepciones ni las acepciones, sino las diferencias precisas, Señor. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque por medio de esta libertad hemos sido aceptados delante de ti como hijos, Señor, y podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, Señor. Así que te pedimos que por tu Espíritu Santo tú nos instruyas hoy, Señor, y nos hables al corazón y nos mantengas pendientes, Señor, de tu palabra, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra para no estar siendo confundidos o estando padeciendo por diversas doctrinas o vientos de doctrinas que corren en las redes, Señor. Y gracias por este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Entonces, vamos a empezar el capítulo 4, pero primeramente a modo de introducción quisiera hacer algunas salvedades, diría yo, establecidas en algunos puntos para tener en claro algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos venido desarrollando el asunto de la ley, ¿no? De la ley de Dios, ¿no? Y ya hemos aprendido hasta ahora, en los primeros 3 capítulos que hemos visto, hemos aprendido que la fe fue primero, perdón, la fe fue primero que la ley. Entonces, en ese sentido, perdón, me estoy atorando. En ese sentido, la ley, perdón, la fe fue primero que la ley. Entonces, en ese sentido, estábamos demostrando por medio de lo que decía el apóstol Pablo, que la ley no abroga, no invalida. Caramba, me atoré, perdón, perdóneme, me atoré, me emocioné. Estaba diciendo de que lo que veníamos estudiando con el apóstol Pablo, estábamos diciendo de que la ley no abroga ni invalida una fe que fue dada primariamente a Abraham. Entonces, algunos judaizantes tenían en mente de que la ley estaba siendo dada para perfeccionar la fe que ya había sido entregada a Abraham. Y esto lo estaba demostrando el apóstol Pablo diciendo que no es así. Entonces, algunas observaciones primarias antes de entrar de lleno al capítulo 4 es que la ley estableció las pautas para el comportamiento y estableció actos que serían delitos. ¿De acuerdo? Después vamos a ver más adelante hoy en ese estudio acerca de los conceptos de qué cosas es la ley, según la humanidad y según la Biblia. Pero básicamente, en el contexto bíblico, la ley estableció las pautas para el comportamiento y estableció los actos que serían delitos. Segundo, la ley determinó el castigo que se había de imponer sobre los que violaban cometiendo delitos contra Dios y contra el prójimo. ¿Por qué? Porque no solamente habían pecados contra Dios, sino también pecados contra los mismos hermanos o contra el mismo pueblo. Tercero, la ley abrió las posibilidades de excepciones en casos especiales, porque la ley tampoco era una ley lapidaria en todo sentido. Por ejemplo, para suavizar algunas normas, por ejemplo, se establecieron las ciudades de refugio. Y las ciudades de refugio eran unas ciudades que se construyeron a lo largo de todo el territorio de Israel para que, por ejemplo, si alguno cometía un crimen de muerte, pero había sido sin intención, esta persona podía huir a esa ciudad en donde no lo podían capturar para que se establezca qué juicio se le podía dar, o de pronto hasta que el sumo sacerdote que tenía ejercicio vitalicio, hasta que muriera el sumo sacerdote y cambiaban de sumo sacerdote, esta persona podía ser liberada, salir de la ciudad de refugio y reunirse con sus familiares. ¿Por qué? Porque a veces una persona estaba en el campo arando y se le salía el fierro del pico y mataba a una persona y lo había hecho involuntariamente y tenía que huir. ¿Por qué? Porque la familia quería vengar al asesino inocente, por así decirlo, y para que no ocurriera eso había una protección contra ellos también, ¿no es cierto? Como cuarto punto, la ley estableció medidas profilácticas, ¿ya? Y esto es importante también entenderlo. Por ejemplo, leyes sanitarias y leyes alimenticias. Esto es lo que la ley básicamente también estipulaba, es decir, qué tipo de ley sanitaria tenía que hacerse en algunas situaciones de la humanidad. Cuando el hombre tenía
flujo de semen, por ejemplo, se refería de repente a una sífilis o una infección. Y igual, cuando la mujer tenía flujo de sangre, igual, no solamente la menstruación, sino cualquier infección. Y había diferentes leyes sanitarias para diferentes cosas, incluyendo la lepra, las enfermedades, ¿no? Y también las alimenticias, por ejemplo, la prohibición de animales básicamente era una medida profiláctica. No es que era un antojadizo deseo de Dios de comer solo algunos animales y no comer otros, sino que básicamente en vista de que en la nación de Canaán algunos animales eran considerados divinidades o deidades, Dios prohibió ciertos animales porque eran adorados en esas culturas. Pero de todas maneras, como medida profiláctica, sí, sabemos que hay algunos animales que, como ya estudiamos en los estudios pasados en Gálatas, no son fiables o no son viables, perdón, para el consumo humano, ¿no? O sea, hay animales que, por ejemplo, yo les dije la vez pasada, yo no comería lagarto, por ejemplo, porque es un animal carroñero, ¿no? No confío, él come cosas putrefactas y simplemente no lo como, ¿no? Y hay gente que lo come en la selva y está bien, no hay problema, pero esta excepción de animales era de medida profiláctica en ese sentido. Pero por otro lado, ¿no? Por otro lado, la ley también, y como otro punto, la ley también primariamente estableció la unidad de Dios, ¿de acuerdo? Estableció la unidad de Dios y la prohibición de la adoración a otras formas de dioses según las culturas de la época. Porque cuando recibió Moisés la ley, en Deuteronomio 6:4 dice, yo soy Jehová vuestro Dios, vuestro Dios Jehová uno es. O sea, estableció la unidad de Dios. La revelación por medio de la ley también estableció el monoteísmo en una sociedad a donde ellos entraron, que era la tierra de Canaán, completamente politeísta y lleno de demonios y de divinidades demoníacas del infierno. Entonces la ley también trajo al monoteísmo y la unidad de Dios. El segundo aspecto también, la ley respetó, respecto a la santidad, se dio, ¿no es cierto? Es decir, y a la restauración de la comunión cuando alguno pecaba. ¿Por qué? Porque la ley tampoco era implacable en un sentido. Cuando alguien pecaba, ofrecía un sacrificio y por medio de ese sacrificio el sacerdote sacrificaba sangre sobre el oferente y su pecado era cubierto. Entonces, de esa manera estableció el sistema sacrificial para obtener el perdón provisional de Dios. ¿De acuerdo? El perdón provisional. Eso es importante anotarlo, ¿no? Por otro lado, la ley y el sistema sacrificial apuntaban como una tipología a la persona de Cristo, ¿no es cierto? Es decir, la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque por medio de la ley se estableció el sistema sacrificial para la remisión de los pecados. La ley estipuló lo siguiente, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ok, entonces ¿cómo se derrama la sangre para que yo sea perdonado? Tenías que sacrificar un animal para que esa sangre del animal sea rociada sobre ti y de esa manera era cubierto tu pecado. Esto también estipuló la ley. Ahora, hay una cosa importante también. La ley, y es justamente de lo que trata este capítulo 4, la ley no, o Gálatas en general, la ley no prometió, ¿de acuerdo? Soy claro en esto, la ley no prometió al Espíritu Santo para morar en el creyente. En ninguna parte de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Desde digamos la Torá completa, los primeros 5 libros, ¿no? Y todas las leyes que están en Levítico y la segunda ley que se dio en Deuteronomio, que fue básicamente un repaso, una reafirmación de lo que se dio en Levítico, esto no prometió la morada del Espíritu Santo en la persona del creyente o de quien estaba sujeto o practicaba la ley. Y esto hay que tenerlo bien claro. Más bien, el Espíritu Santo empezó a ser prometido por medio de las profecías de los profetas que hablaban de que el pueblo de Israel había dejado la ley y que Dios se iba a volver a los gentiles, ¿no? Y que iba a derramar su Espíritu Santo para escribir las leyes que los judíos habían rechazado o no habían cumplido o habían tergiversado y escribir de esa manera las leyes en el corazón de las personas por medio del Espíritu Santo. Entonces la ley no prometió al Espíritu Santo para morar en el creyente y esto es importante anotarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en el contexto del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo reposaba sobre algunas personas para propósitos divinos, ¿ya? No fue derramado el Espíritu Santo sobre quienes recibieron la ley, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo solamente estaba sobre algunos, en este caso estaba sobre Moisés tal vez, sobre Aarón tal vez, sobre algunos líderes tal vez, pero no estaba en todos. Es decir, no a la manera como está ahora después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, en donde el Espíritu Santo ha venido de manera personal a morar en el corazón de cada creyente. Entonces, esto como introducción para entender este capítulo 4. Y después vamos a definir unos términos que son muy importantes. Entonces vamos al capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y vamos a ser bien específicos aquí, ¿de acuerdo? Capítulo 4 de Gálatas, versículo 1 al 5 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre.
Así también nosotros, cuando éramos niños, ¿ya? Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y acá está, digamos, la columna vertebral de toda la carta de Pablo a los Gálatas, básicamente. Entonces, en el versículo 1 vemos que Pablo, para ilustrar la relación que tenía la ley con los que la habían recibido, usa como ejemplo la simple administración de los padres con sus hijos, ¿no es cierto? La administración de los padres sobre los hijos. Entonces, Pablo les recordó a los creyentes de Galacia algunas de las características que tiene un heredero mientras es niño. Es importante, esta palabra niño viene de nefios, que significa infante, niño pequeño, en contraste con huios, que significa hijo, hijo nacido. Entonces, aunque por derecho de nacimiento el niño, en este caso el heredero de los padres, es dueño y señor de todo, ¿no es cierto? Como dice Pablo, justamente por eso, por la falta de discernimiento, por lo que es niño, era mantenido bajo un cuidado especial como si fuera un esclavo. Parecía un esclavo, pero no lo era. Pablo siempre está haciendo esta aclaración importante, porque no disfrutaba de libertad ni podía tomar decisiones juiciosas. Por eso Pablo dice bien claro en el primer versículo, ¿no es cierto? Entre tanto digo que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿De acuerdo? Ahora, es importante, este heredero estaba bajo tutores y administradores, ¿ya? Estos eran diferentes a pedagogos que vimos la semana pasada, en el estudio pasado, porque ellos tenían el encargo de proteger las propiedades del heredero. Entonces, esto seguía así hasta que el heredero crecía y llegaba a la edad en que se consideraba hijo, y que variaba según se tratara de, por ejemplo, judíos, romanos, ¿no? O griegos, ¿no? Cada uno tenía una manera de declarar la adultez en el pueblo, en los pueblos. Entonces, mientras el niño estaba bajo estos tutores y cuidadores, él no podía tomar decisiones sobre su herencia. Entonces estaba bajo tutores y cuidadores. En el versículo 2 hay dos oficios importantes para ejemplificar lo que la ley era para los judíos. Estos oficios son los que Pablo dice bien claro. Primero, tutores, ¿de acuerdo? Entonces, tutores viene del griego epítrofos, que es una palabra muy importante en este sentido, que básicamente significa, hermanos, comisionado, significa administrador doméstico, significa guardián, significa intendente, ¿no? Significa mayordomo y también significa tutor, ¿ya? Esta es la primera función. Aparte del pedagogos, que era un esclavo que simplemente lo tenía a raya al niño, existía el tutor, alguien que administraba las propiedades del heredero porque todavía no la podía él mismo heredar porque era niño, ¿de acuerdo? Y el otro oficio, ¿no?, que existía eran los curadores, que viene de una palabra que se usa bastante, y Pablo lo usa bastante en el Antiguo Testamento, que viene del griego oikónomos, de donde viene nuestra palabra economía. Y básicamente significa distribuidor de la casa, imagínense, ¿no? Supervisor, significa empleado en esa capacidad. Y por extensión significa también un agente como fiscal, es decir, era la persona que estaba fiscalizando que todas las propiedades del heredero no sean robadas, no sean estafadas, no sean usurpadas, no haya usufructo de otras personas, etcétera de cosas. También era como si fuera el tesorero, ¿de acuerdo? El administrador, el curador, una persona que siempre estaba allí protegiendo al niño. Entonces, hasta ahorita estamos viendo que Pablo está hablando de tres personajes que cuidaban a un heredero. El pedagogo, que en este caso era un esclavo, no era una persona educada, por así decirlo, era un simple esclavo que lo tenía a raya al niño para que el niño no salga y no lo mate el caballo o no lo rapten, etcétera de cosas. Aparte, este pedagogo tenía los tutores y los curadores, que eran dos personajes que estaban allí como protegiendo las propiedades del niño, porque el niño no podía discernir ni administrarlas, y por eso estaban estos personajes. Entonces, estas personas custodiaban la herencia y administraban las cosas del heredero, pero dosificaban los beneficios hereditarios debido a que el niño aún no era capaz de poder decidir por sí mismo lo que le convenía y en dónde invertir la herencia que tenía, por así decirlo. Entonces, sin embargo, Pablo dice que el padre decidía el tiempo en que el niño ya podía heredar, ¿no?, y administrar su herencia. Entonces, en este contexto, Dios esperó mucho, con mucha paciencia, el tiempo adecuado para que el pueblo formado por él, educado por Dios mismo mediante la ley, ¿de acuerdo? Es decir, los judíos descendientes de Abraham, los judíos, la descendencia física,
sea capaz de presentar al Mesías al mundo usando las inspiradas escrituras, ¿no es cierto? Pero este pueblo, o sea, el pueblo judío rechazó al Mesías y lo mató, usando la espada de los gentiles. Esto lo hemos visto ya, ¿no es cierto? O sea, los judíos mataron a Jesús usando la espada de los romanos, la crucifixión de la época, era el método de castigo penal de la época. Entonces Dios sacó provecho de esta ceguera, de este pecado del pueblo, para que los gentiles, quienes no habían escuchado nada acerca de Dios ni de su ley, ahora, por la resurrección evidente de Cristo y comprobada por testigos fieles, puedan creer en el Hijo de Dios en base a las Escrituras. ¿De acuerdo? De esa forma también quedó validada la inspiración de las Escrituras. O sea, es importante notar esto. Al gentil Pablo le predicaba con las Escrituras, ¿de acuerdo? Le mostraba las Escrituras, no para que guarden la ley, sino para que de alguna manera los gentiles validen que por medio de las Escrituras el Mesías era quien decía ser. Entonces, con las Escrituras, Pablo les comprobaba a los Gálatas que efectivamente Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido al pueblo de Israel. Entonces, eso validaba también la creencia de los gentiles a la Escritura inspirada y revelada por Dios, no solamente en la ley de Moisés, sino también en los libros históricos, ¿no es cierto? Y en los salmos, en los libros poéticos, en toda la Torá, ¿no es cierto? En todo el Antiguo Testamento, porque ya para Pablo existía, en la época de Pablo existía la Septuaginta, que era el contenido completo de todo el Antiguo Testamento hasta Malaquías, en diferente orden, obviamente, pero ya tenían todo el Antiguo Testamento, y ahí estaban las profecías concernientes al Mesías. Entonces Pablo, cuando predicaba, usaba las Escrituras para demostrar que las Escrituras eran inspiradas por Dios y que sí, Jesús era el Mesías, porque las Escrituras habían hablado de él miles de años antes, ¿no? Y conjuntamente también hablaba de algunos aspectos de la ley, pero no solo se centraba en eso. Entonces, los gentiles ahora podemos reconocer que en realidad la ley y los profetas son la palabra de Dios, ¿ya? Y no solo son fábulas religiosas, como se ha podido expresar o se expresa ahora en la actualidad. Entonces, la ley intentó la preparación en el pueblo hebreo para conocer, identificar, recibir al Mesías. Y muchos pudieron hacerlo. Recuerden de que los primeros cristianos, fueron judíos. Los 12 apóstoles, incluyendo a Judas, bueno, Judas se perdió, pero después Matías y luego Pablo y luego la iglesia primitiva, todos eran judíos. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, todos eran judíos. Y luego Dios tuvo que mostrarles a ellos que el evangelio también se extendía a los gentiles. Entonces, este era el propósito, ¿no es cierto? La ley intentó la preparación para el pueblo hebreo para reconocer, identificar, recibir al Mesías, y muchos pudieron hacerlo, como ya vengo diciendo, pero las autoridades religiosas de la nación no estaban preparadas, y ellas fueron quienes rechazaron al Mesías. Fueron ellos quienes básicamente mataron a Jesús. Ahora, en el versículo 3 que hemos leído de Gálatas 4, Pablo usa este ejemplo para mostrar la diferencia que hay entre la posición anterior de los creyentes y la que ahora disfrutaban los gentiles de esa época, los de Gálatas. En el pasado, en su estado de ignorancia espiritual, estaban en esclavitud. Esta esclavitud se describe como los rudimentos. Y esta palabra rudimentos también es bien interesante. Viene del griego estoigeia, ¿ya? Estoigeia, que significa elementos del mundo. Entonces, esta frase hace referencia a la ley mosaica, mayormente hablando, en la mayoría de los casos, ¿ya? ¿Por qué? Porque para los gentiles, que eran paganos, antes de su conversión, ellos no habían estado bajo ninguna ley. Pero sin embargo, ellos sí estaban sometidos a la religiosidad de la época. Ya hemos estado diciendo en varias oportunidades que los gálatas eran unos idólatras y de diferentes culturas, los galos y todos juntos ahí con sus deidades, sus divinidades y su propia religión, ¿no es cierto? Entonces ellos tenían que decidir entre esas religiones, el judaísmo y el evangelio que Pablo les estaba predicando, ¿de acuerdo? En ese sentido, tanto judíos como gentiles, de una u otra forma, todos eran esclavos de su religión. Los judíos esclavos del judaísmo legalista y los gentiles de la religión pagana de la época, ¿no? De los dioses griegos, de los dioses romanos, hasta que vino Cristo y los liberó por medio de la fe que los gentiles depositaron en la persona de Jesús. Ahora, miren lo que dice en Juan 8:34, Jesús mismo lo dice, ¿no? De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, esto es una realidad del cual el ser humano no puede escapar. Para Dios, ya sea que sean judíos o gentiles, todos son esclavos del pecado. Ahora, ciertamente los hombres son libres, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva racional de la voluntad humana, el hombre es libre en su pensamiento abstracto de querer conocer, obedecer o rechazar a Dios. Y esto es lo que básicamente va a juzgar a la persona. Pero para Dios,
que no hace excepción de personas, todos están bajo pecado. Aunque el hombre sea libre, todos están bajo pecado por la naturaleza que heredamos de Adán. Entonces, todos son esclavos y no tienen otra salida que recibir al Salvador del mundo, quien tiene el poder de liberarlos del pecado. Es importante notarlo así. Todas las civilizaciones han pecado contra Dios, ¿de acuerdo? Hasta desde antes del diluvio y luego después del diluvio igual. Todas las civilizaciones han pecado de alguna u otra manera contra Dios. Ahora en la actualidad también las naciones y los gobiernos están pecando directamente contra Dios, asesinando a los niños en el vientre. Esto es un pecado nacional. Por eso que Cristo cuando venga va a juzgar a las naciones, porque se está invadiendo la vida, la concepción de la vida. Lo más precioso que es para Dios es el embrión, como dice el Salmo. Mi embrión vieron tus ojos. En otras palabras, cuando yo era un embrión, tú estabas cuidando de mí. Eso es lo que quiere decir el Salmo. Entonces, hay naciones que están legalizando el aborto y están imponiendo esta agenda y están pecando contra Dios. Yo sé, esto ya tiene cientos de años, pero ahora se quiere legalizar. Y la iglesia es la que tiene que levantar la voz en ese sentido. Entonces, todas las naciones han pecado contra Dios y a los hebreos, en manos de Moisés, se les encargó la ley para que el mundo entero conozcan los estándares de Dios. Es decir, para que el mundo sepa, ok, qué es pecado y qué no es pecado. No bajo su propio raciocinio, sino bajo el concepto de Dios. ¿Qué dice Dios que es pecado? ¿Y qué dice Dios que no es pecado? Ahora, los pecados ya no son la transgresión de la ley. Ahora los pecados son sugestivos. Si tú crees que estás pecando, estás pecando. Si crees que no, no. Y entonces la gente se está permitiendo licencias abominables, ¿no? Y son cosas que están ofendiendo directamente a Dios. Entonces, toda religión antigua o moderna no justifica al pecador delante de Dios. Solo Jesús es quien libera a una persona del pecado. En Juan 8:36 Jesús mismo lo dijo. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Ahora, esta es una naturaleza inherente en el ser humano. El pecador peca por naturaleza. No peca porque quiere pecar. Peca porque es su naturaleza. Aunque sea bueno y tenga principios morales y altruistas, el pecador siempre va a pecar, de alguna u otra manera. Por sus propios medios no puede ser aceptado delante de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es implacable, hermanos. Aunque la ley de Moisés trajo conocimiento y convicción de pecado, ese era el propósito de la ley, traer conocimiento y convicción de pecado, nunca pudo perfeccionar al pecador por su incapacidad de cumplir la ley en todos sus puntos. Porque ya hemos visto que Santiago dice, si tú quebrantas un punto, te haces culpable de todos. Entonces, por eso, Dios vino en forma humana para demostrar que voluntariamente sí se puede cumplir la ley. Y Cristo lo demostró. Es interesante. Esto certifica que la ley es perfecta, justa y santa, pero el hombre no lo es. Y por esa debilidad del hombre en la carne es que Dios tuvo que mandar a su Hijo para que demostrarle que sí se podía cumplir la ley. ¿No es cierto? Entonces, Cristo mismo dio la ley y él mismo la cumplió. Esto es interesantísimo y es la gloria que el Señor nos ha traído. De esa manera, Cristo nos libera de las demandas de la ley, nos justifica y nos imputa su santidad, nos aplica su santidad. La santidad del creyente es un estado, no es una actitud. Esto hay que tenerlo claro. La santidad en el creyente es un estado. El creyente ha sido declarado santo y justo delante de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús, no en base a sus propios méritos, sino en los méritos de lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Por eso Dios nos declara hijos. Es un asunto, diríamos, algo así como político, ¿de acuerdo? El compromiso de Dios en la redención está hecha por medio de un juramento, ¿ya? O sea, Dios mismo prometió por medio de un juramento cómo iba a salvar. Y esto lo leemos en Hebreos 6:13, porque Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Impresionante. Dios juró por sí mismo cómo es que iba a redimir a la humanidad por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, por medio de la fe. En el versículo 4 dice que Dios proveyó con su intervención divina la esperanza y la libertad a la raza humana. Así como un padre señala el tiempo en que su hijo se convertiría en adulto, así el Padre Celestial escogió el tiempo en que Cristo vendría para traer provisión para que la gente pasara de la esclavitud, tanto de su religión como de los rudimentos mundanos, ¿ya? Pasara de este lugar y de la presión que ejercía la ley en el caso de los hebreos, ¿no? Para que pudieran ser llamados hijos por medio de Cristo Jesús. Esto lo vamos a demostrar dentro de un ratito, ¿ya? Entonces, ese tiempo, hermanos, fue el tiempo preciso que se cumplió, que Dios ordenó en el tiempo-espacio hace 2000 años, ¿no?
cuando, por ejemplo, se reunieron varias características. El Imperio Romano pudo pacificar al mundo conocido de esa época. ¿De acuerdo? Se construyó un sistema de caminos que facilitaban la transportación y la comunicación. Esto es muy importante. Entonces, también cuando la civilización griega proveyó un idioma que se aceptaba como la lengua franca de la época, ¿no? Y común en todo el imperio. El griego koiné era la lengua como el inglés de ahora. El griego koiné era la lengua que se hablaba en todo el mundo, aunque cada región del Mediterráneo, incluyendo Israel y todo el Oriente, tenía su propia lengua, ¿de acuerdo? El griego era básicamente el idioma común. Jesús hablaba arameo, obviamente también conocía el hebreo, ¿no? Cuando se relacionaba con el Sanedrín, y Jesús también estaba hablándole a Pilato de repente en latín, ¿no es cierto? Entonces era como todas estaban las culturas entreveradas, todos hablaban varios idiomas en la época, y ese fue el tiempo que Dios proveyó para que pueda venir el Mesías, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, cuando los judíos lograron presentar el monoteísmo por medio de sus sinagogas. Ya hemos dicho que los judíos también hacían proselitismo, ellos predicaban el judaísmo, establecían sinagogas en donde iban y por medio de las sinagogas también predicaban a los gentiles, pero tenían cierta reticencia, los gentiles lo tenían afuera, tenían cierto clasismo, ¿no? No los incorporaban completamente dentro de su círculo religioso. Entonces, todo esto estaba dado y por eso vino el Mesías en ese justo momento preciso ideal. El tiempo fue el ideal y Dios decidió encarnarse en ese momento. Todo estaba en el punto ideal para la manifestación de Dios en forma humana y eso lo hizo Dios. Ahora, Dios envió a su Hijo que es preexistente, ¿de acuerdo? Y eterno para que cumpliera una misión. El Hijo no solo era divino, ¿de acuerdo? También fue 100% humano. ¿Por qué? Porque la expresión cuando Pablo dice nacido de mujer, ¿de acuerdo? Nacido de mujer, nacido bajo la ley, Pablo está diciendo que Cristo, a pesar de que era preexistente, al ser nacido de mujer, era 100% humano, completamente humano, como tú y como yo. Se cansaba, ¿de acuerdo? Sudaba, ¿no? Iba al baño, tenía hambre, soñaba, etcétera. Como tú y yo, idéntico, ¿de acuerdo? Un ser humano completo. Y esto lo aclaro y lo refuerzo, ¿por qué? Porque a finales del siglo I y comienzos del siglo II, el gnosticismo, que fue una corriente filosófica, entró con fuerza, no solamente en el judaísmo, sino también en la iglesia, en la doctrina de la iglesia. Y este gnosticismo presumía que Cristo nunca se había encarnado y que simplemente era como un fantasma, como un espíritu, ¿no? Con apariencia humana. Y que por eso hacía todos los milagros que hacía y por eso pudo caminar sobre el agua, negando así la encarnación del Hijo de Dios. Pero esto es imposible de aceptar. ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo de Cristo es lo que se ha partido para nuestro beneficio. Jesús dijo bien claro, Jesús lo dijo bien claro, ¿no es cierto? Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado para el perdón de los pecados. ¿De acuerdo? Entonces, Cristo nació bajo la ley, obviamente porque era judío, y la obedeció perfectamente y hizo el cumplimiento de la ley. Finalmente pagó la maldición con la que la ley sujetaba a todos quienes recibieron la ley. Cristo pagó esa condena. Cristo dio la ley y él mismo la cumplió. Su encarnación era imperativa. Él tenía que ser 100% hombre. ¿Por qué? Porque tenía que presentar su cuerpo humano como sacrificio para el perdón de los pecados. Como el Cordero del Antiguo Testamento era ofrecido para cubrir los pecados de los que hacían la ofrenda por su pecado, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan, el Bautista. Entonces, tenía que presentarse con un cuerpo humano como sacrificio para el perdón de los pecados, para que conforme a la ley y derramando su propia sangre, acuérdense cuando él hizo la última cena, los que creen tengan perdón de pecados. Y mediante su resurrección, los gentiles obtengamos como herencia la bendición prometida a Abraham. ¿De acuerdo? Ahora, el versículo 5, vamos avanzando, ¿ya? En el versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la herencia de hijos. Interesante. Entonces, vemos que Dios envió a su Hijo por dos principales razones en este contexto, ¿de acuerdo? La primera razón es que Él vino a redimir, ¿de acuerdo?, a los que estaban bajo la ley. Es decir, los que dependían de todo el sistema mosaico. Él vino a redimirlos a ellos, ¿no? Ahora, acá hay una pregunta. Si Jesús vino a redimir a los que estaban bajo la ley, si ese era el caso, ¿no? Entonces, ¿por qué los creyentes gentiles querían estar bajo esta ley si Jesús vino a redimir a los que estaban bajo la ley?
Era la pregunta clásica, ¿no? O sea, si Jesús está diciendo la ley ya no tiene injerencia sobre ustedes, entonces, ¿por qué ahora ustedes quieren someterse a la ley? Bueno, perdón, no Jesús, sino Pablo, ¿no? Es interesante. Y en segundo lugar, la encarnación, muerte y resurrección de Cristo asegura que los creyentes recibirán todos los derechos pertenecientes a la adopción como hijos. Disfrutar de los privilegios que pertenecen al Hijo unigénito de Dios, quien es el mayor de todos los hermanos. Atento con esto. Es el derecho de todos los que están dentro de los beneficios de la obra de redención que Cristo ganó a nuestro favor. En Jesús obtenemos de manera gratuita todos los beneficios por ser los herederos de Dios mediante haber depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Y esto lo vamos a respaldar con lo que dice en Hebreos 2, del 10 al 12. Y se los leo, dice, Hebreos 2, del 10 al 12 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, está hablando de Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Jesús. Porque el que santifica, es decir, Jesús, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es interesante cómo el autor de Hebreos clasifica básicamente esta escritura y la aplica a Cristo Jesús. Es interesante, ¿de acuerdo? Es interesante. Ahora, continuamos. El versículo 6 y el versículo 7 también son importantes. Versículo 6 del capítulo 4 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, en este versículo 6, Pablo enseña que Dios envió su espíritu al corazón de cada creyente. Es interesante. Aquí vemos la participación, ¿no?, del Espíritu Santo en el proceso de salvación de los que han creído en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es quien obra la regeneración como respuesta a la fe que uno deposita en Cristo como Salvador. Y esto no al revés. El Espíritu Santo obra la regeneración cuando una persona acepta a Jesús. No la regenera primero para que la persona pueda aceptar a Jesús. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos bien claro nosotros. Es el Espíritu Santo quien obra la regeneración como respuesta a la fe que uno deposita en Cristo como Salvador. Y esto automáticamente lo coloca bajo la paternidad de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos engendra en Dios, ¿no?, como que nos da a luz, como ya lo hemos enseñado, ¿no?, y nos hace hijos, nos hace ser hijos y herederos de Dios, hijos suyos, propios. Pablo no hace distinción entre el Espíritu Santo y el Espíritu de su Hijo. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 6 de Gálatas 4 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué Espíritu hemos recibido nosotros? Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, pero Dios es una unidad, o es una triunidad. Por medio del Espíritu Santo somos conscientes de Cristo Jesús y somos conscientes del Padre también. Entonces, Pablo no está diciendo que hay dos espíritus en la deidad, ¿no es cierto? Sino hay un solo espíritu, el Espíritu Santo. Pero en la persona del Espíritu Santo viene también la persona de Cristo y también la persona del Padre. Recuerden que Jesús dijo, si obedece mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él, por medio del Espíritu Santo. Entonces, no es que hay dos espíritus distintos en la deidad, esto hay que tenerlo claro. Entonces, entendemos que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo y por Él se establece el parentesco de Dios como nuestro Padre. Pero por medio del Espíritu Santo somos conscientes de la presencia de Cristo en nosotros. Ahora, la dádiva y el don del Espíritu Santo no es una especie de amuleto o algo de la buena suerte o un regalito anticipado que Dios te está dando. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo es Dios mismo. En Génesis leemos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu ha venido a morar en tu corazón. Es el Dios Todopoderoso que ha venido a morar en ti por medio del Espíritu Santo. Y Él te hace consciente del Padre y te hace consciente del Hijo. O sea, toda la Trinidad está involucrada en nuestro proceso de salvación. Entonces, el Espíritu Santo es Dios mismo. Podríamos decir que su presencia en nuestra vida es el cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham. Y por consiguiente, eso nos coloca como descendientes espirituales, ¿ya?, de Abraham. ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 4:16.
Lo vamos a leer. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe, ¿de acuerdo? No por obediencia a la ley, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Este versículo 4 de Romanos 4, versículo 16, es muy importante, porque aquí Pablo está estableciendo las dos descendencias que tiene Abraham. ¿No es cierto? Lo voy a releer. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Pablo le está diciendo a los gentiles de Galacia, ustedes, gentiles, y yo, judío, tenemos un solo Padre. ¿De acuerdo? Somos la descendencia espiritual de Abraham, aunque también hay una descendencia física, los que están bajo la ley. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo que mora en el creyente clama Abba Padre. El mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios y con Él nosotros también podemos clamar Abba Padre. Nosotros también podemos clamar Abba Padre. En Romanos 8, 14 dice así, ¿no? Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, esta palabra Abba, hermanos, es una palabra muy exquisita para poder entender nuestra relación con nuestro Padre Celestial. La palabra Abba es un diminutivo arameo que se puede traducir papito o papacito. Es una palabra que denota una intimidad absoluta y de pertenencia. Se pudiera traducir mi papito lindo o mi papi. Como cuando un niñito ve a su papá que llega al trabajo y va corriendo y le dice, papi, papi, upa, ¿no? Cárgame. Esta es la palabra que el Espíritu Santo clama en nosotros. Ahora, muchos piensan acerca de Dios que no podemos ser irreverentes y no podemos decirle papi o papá, ¿no? Y cuando oramos incluso cambiamos de tono, ¿no? Como si estuviéramos hablando con un diputado, con un presidente, o con una eminencia, ¿no? Con un embajador. Y no es así, hermanos. Podemos expresar nuestros pensamientos delante del Padre Celestial tal como somos nosotros, no poner caretas. A veces usamos palabras seleccionadas para hablar con Dios cuando oramos. Mostramos una actitud extremadamente sumisa y hasta transformamos nuestra cara cuando vamos a orar, ¿no? Estamos así, hola, ¿qué tal? Y cuando oramos, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús. Y entramos en una mística que no es necesaria. Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos en todo momento. Entonces nos colocamos de cierta forma y retiramos el gorro cuando oramos, o algunos se lo ponen, dependiendo de la cultura. Y esto es lo que la religiosidad y el legalismo pueden hacer. Y básicamente todo esto, hermanos, se desmorona con este pequeño diminutivo que Jesús también usó. Jesús también lo usó. Recuerden, cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, en Marcos 14:36 lo leemos. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús mismo decía, Abba Padre. Entonces, como hijos de Dios, nosotros también podemos podemos expresarnos con esta expresión, Abba Padre. Nos está permitido decirle papito lindo a nuestro Dios. Podemos expresarnos tranquilamente sin reservas, ¿no? Pero sin irreverencias, obvio. No pensemos que porque algunos de nosotros somos bien adultos, creemos que Dios está viejo. Y a veces nosotros tratamos así, como si Dios fuera un viejo. Hablamos como con Dios como de usted, ¿no? En algunas culturas usted, como en Colombia, es formal, pero para nosotros yo no le digo a mi papá usted, yo le digo tú, por la familiaridad que tiene, la manera en que me han criado. Hay culturas que dicen a su papá, le dicen usted, ¿no? Y eso también debe ser respeto, pero la intimidad que tenía Jesús con el Padre era papito, mi papito. Y esto es lo que quita la religiosidad. ¿Se acuerdan el caso de Jonás? Jonás se molestó cuando fue a predicar a Nínive, se sentó en la montaña alta y Dios preparó una enramada y se renegó porque Dios no destruyó a Nínive. Y Dios le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Tuviste tu misericordia de esta nación que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿No? O sea, ¿no tuviste misericordia de ellos? ¿No? Yo construí una rama para que te dé sombra a ti. Pero ¿y acaso le dijo, oye Jonás, ¿qué te has creído? ¿Por qué me hablas así? No, Jonás expresó sus pensamientos. Si no, lean el libro de Job, cómo Job también se expresaba delante de Dios. Entonces, para terminar esta parte, Pablo cierra en el versículo 7 con la verdadera posición en la que Cristo nos ha colocado para depositar nuestra fe en Él. Esto es interesante. Ya no somos esclavos.
ni de la ley, ni de los rudimentos del mundo. Jesús nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su propio reino, un reino espiritual, que aún no está establecido en la tierra. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Cristo no está reinando. Yo sé, hay algunos que piensan que Mateo 24 lo es todo y que Cristo ya gobierna y quieren llamarle a estos 2000 años de dispensación el milenio, lo cual no podría ser porque no hay un milenio de 2000 años. Y esto simplemente es hermenéutica básica, no puede existir. Esto anula al pueblo de Israel, anula el pacto davídico. El reino espiritual está en la iglesia y la iglesia no gobierna al mundo ni la va a gobernar. La iglesia va a ser raptada por Cristo Jesús y Jesús va a venir a reinar centralmente en Israel, en Jerusalén, a todo el mundo y los creyentes vamos a reinar con él. Entonces Jesús nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su propio reino, un reino espiritual que aún no está establecido. En Efesios 1, del 13 al 14 leemos: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados. No al revés. No dice, ustedes primero fueron sellados y luego creyeron. ¿De acuerdo? Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pablo aquí en Efesios revela que el Espíritu Santo es la garantía de una salvación que se completará con la glorificación de nuestros cuerpos, o en el rapto, o por muerte natural, en la resurrección, seremos glorificados como Cristo lo fue. Entonces, ahora mismo, hermanos, ya estamos viviendo la eternidad, y esto es algo que muchos cristianos no se aperciben. La eternidad no es un estado futuro, la eternidad la estamos viviendo ya. Como dice Pablo, si yo parto de aquí, de este cuerpo, estoy presente al Señor. Desearía partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero por causa de la predicación del Evangelio, tengo que permanecer en este cuerpo todavía. Entonces la eternidad ya la estamos viviendo, ¿de acuerdo? Simplemente estamos esperando el retorno de Jesús, ¿no? Por su iglesia. Pero mientras estamos en este cuerpo tenemos que cumplir el misterio, la gran comisión, predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Y seguir conociéndole a Dios. Entonces no olvidemos que somos hijos herederos de Dios. Es decir, que por medio de Cristo heredamos lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros. 3 cosas básicas, hermanos, aquí. Primero, ¿qué hemos obtenido y qué hemos recibido como herencia? Perdón absoluto de Dios. Esto hay que meternos en nuestra cabecita, porque a veces estamos viviendo una condenación que Dios ya nos justificó. Si nosotros pecamos, 1 Juan 1:9 dice bien claro, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero lo que hemos obtenido primeramente es el perdón de Dios, es decir, ya no debemos nada, ya hemos sido justificados y santificados. Segundo, el reino prometido a Cristo, es decir, Cristo va a reinar con nosotros en el milenio. ¿De acuerdo? En Apocalipsis 26 lo dice bien claro. Y por último, vida eterna y acceso total al mismísimo trono de Dios. Acceso total al mismísimo trono de Dios. En Apocalipsis 3:21 Jesús dijo bien claro, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es lo que el Señor ha ganado para nosotros, hermanos. Ahora, el asunto en cuestión es que, hay que tener esto en mente, el heredero no recibe la herencia, y esto es una cuestión legal, hasta que el testador muera, ¿no? Un heredero no puede recibir la herencia, a no ser que sea una herencia anticipada, por eso Dios nos da su espíritu ahora, hasta que el testador muera. Entonces, Cristo Jesús murió en la cruz, el testador murió, pero como era Dios, la muerte no lo pudo retener. Entonces Él resucitó y de esa manera nosotros somos colocados como herederos de Él. Somos sus herederos, sus hermanos. ¿De acuerdo? Y por eso Él nos da la eternidad para disfrutar la herencia que Él obtuvo en la resurrección, venciendo a la muerte en la cruz. Aleluya, hermanos. El Señor nos ha dado todo eso en la cruz del Calvario. Ahora, aquí vamos a terminar el estudio, pero sin embargo quiero rapidito, en estos minutos que me quedan, espero terminar, darles algunas definiciones. Voy a leerlas rápidas para que tengamos en mente básicamente de los términos que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando leemos Gálatas hay que tener en mente estos términos también y cómo se están usando. Por ejemplo, los términos son básicamente la ley, la gracia, la carne, el legalismo y la libertad. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la ley. La ley, según la RAE, es la Real Academia de la Lengua Española, dice precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia para el bien de los gobernados. En otras palabras, qué se puede hacer y qué no. Ahora, la ley, según la Biblia, en Levítico 26:46 dice, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Según la Biblia, la ley de Dios no contempla adiciones, sustracciones o sustituciones de cualquier índole por parte del hombre.
La ley es perfecta. En la Biblia, la ley se manifiesta por medio de la voluntad expresa de Dios. Hay como 613 leyes aproximadamente expresadas en mandamientos. Estos mandamientos son para el beneficio personal y de relación. En el contexto de las escrituras, la ley, las leyes, los mandamientos y las ordenanzas son, primero, prohibitivas, es decir, no harás. Segundo, permisivas. Por ejemplo, la ley del 20% sobre el diezmo. Cuando tú diezmabas, tenías que dar el 10%, pero si no tenías mucho dinero, podías coger el diezmo, algo del diezmo, pero lo devolvías con el 20% de intereses. El Dios te permitía coger algo del diezmo. Y por último, descriptivas. Por ejemplo, la ley de la lepra. Cada vez que alguien estaba enfermo de lepra, había todo un proceso o ritual que tenían que seguir. Ahora, aunque la ley es voluntad expresa de Dios, el hombre puede elegir no obedecerla. Y esto es interesante. Ninguna ley que Dios dio es coercitiva. Recordemos en Deuteronomio, cuando después que Dios dio toda la ley, dijo, he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios dio la ley, pero le dijo, ojo, si quieres no la puedes obedecer. Y ahí está. Ese es el punto. Somos responsables por aceptar la ley o por rechazarla. El otro término importante que quiero dejarle claro para que quede registrado en el video, ustedes pueden ver el video otra vez cuantas veces quieran en nuestro canal de YouTube, es la gracia. La gracia, según la Real Academia de la Lengua Española, es un don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. Esto es una concesión gratuita, es la gracia. La gracia se demuestra por medio de hechos o actos a favor de quien o a quienes se le otorga. Puede incluir perdón, favor, ayuda, buena voluntad, etc. Como por ejemplo, los presidentes tienen la gracia de indultar a cualquier delincuente que haya hecho lo que haya hecho una vez al año, de repente para fiestas navideñas, ¿no? Es lo que sucede normalmente. Eso es una gracia, es un derecho que tiene. Eso según la Real Academia de la Lengua Española. Pero la gracia según la Biblia es otro cantar. ¿Ya? La gracia según la Biblia es un pacto. Y es esto que tenerlo en mente. Mateo 26:28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, perdón de los pecados. La gracia de Dios se mostró en el principio desde el Edén, cuando Dios mató a un animal para cubrir a Adán y Eva. Pero todo esto apuntaba como un tipo a la cruz de Cristo. En el contexto bíblico, la gracia la otorga Dios a quien Él quiere. No depende de la condición de la persona, y la persona puede ser justo o injusto, santo o pecador, ¿no? Esto es lo que la gracia hace. ¿Es gratuita hoy? Sí lo es gratuita, pero nunca siempre lo fue. La gracia no siempre fue gratuita. ¿Por qué? Porque la gracia descansa en el sacrificio de Cristo. La gracia tuvo un costo, la muerte del unigénito de Dios. No tomemos la gracia en balde. Le costó a Jesús su propio cuerpo. Dios sacrificó a su propio Hijo para que la gracia sea otorgada a todo aquel que cree. Entonces es importante notarlo así. La gracia, ¿de acuerdo?, se derramó desde el Edén. Cuando pecaron Adán y Eva, Dios tuvo que matar a un animal y cubrirlos con todas las pieles ensangrentadas para que de alguna manera ellos sientan que habían sido perdonados por el pecado de desobediencia, ¿no? Pero todo esto apuntaba al sacrificio de Cristo Jesús, y la ley estipulaba que por medio de los sacrificios se obtenía el perdón de los pecados por el derramamiento de la sangre, ¿no es cierto? Otro término importante, hermanos, es la carne. ¿Qué es la carne? ¿A qué se refiere? En el contexto bíblico, la carne es el viejo hombre, es decir, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Pablo atribuye la carne incluso a los miembros del cuerpo. Esto es importante, ¿no? En Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Interesante. Acá la palabra ley no necesariamente se tiene que traducir la ley de Moisés, ¿de acuerdo? Es más o menos como la naturaleza en mí. Yo pudiera cambiar esta palabra diciendo, porque veo otro poder en mis miembros que se rebela contra el poder de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, cuando dice miembros, viene del griego melos, que significa extremidad, parte del cuerpo. Porque cuando tú robas, tú no robas mentalmente, robas con las manos. O cuando le pegas a alguien, no le pegas mentalmente, le pegas con las manos. Sin embargo, la carne no solo es el cuerpo. La carne también son las pasiones pecaminosas del corazón. Porque en Santiago 1:14 leemos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esta palabra concupiscencia viene del griego epitsumia, ¿de acuerdo? Que significa codicia, codiciar, concupiscencia, deseo, desear, pasión. Por ejemplo, la envidia es un pecado que no te lleva
tal vez te lleve a obrar, pero si tú no lo manifiestas no se nota. El odio, los celos, la murmuración, ¿no? El rencor, la falta de perdón, son pecados que están en el corazón, pero no están en las manos. O sea, yo no odio a nadie con el codo, yo no odio a alguien o no hablo o no siento algo malo de alguien con la oreja, ¿no es cierto? Son pecados de la carne también, no solamente del cuerpo. Según la Biblia, el cristiano tiene dos naturalezas, la naturaleza caída y la nueva creación. Dios nos ofrece andar en el Espíritu Santo como la solución para el problema de la carne. No es andar en nuestro propio espíritu, no es libertinaje, es andar en la llenura del Espíritu Santo conformándonos a la imagen de Cristo. Otro término importante que hay que entender también es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, el legalismo se define así: tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. 2. Formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. Entonces, el legalismo va de la mano con el radicalismo. Para que tenga fuerza, debe ser intolerante e inflexible. Ser legalista no es ser espiritual, es ser intolerante. Entonces, es importante tener estos términos bien claros. Si la ley de Dios da conocimiento del pecado, el legalismo distorsiona el propósito principal para lo cual la ley fue dada, que era llevarnos a Cristo. En Mateo 5, del 7 al 19, perdón, en Mateo 15, 7, la parte B dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús está diciendo, en vano me honran porque aparte de la ley de Moisés, ustedes enseñan otros mandamientos que ustedes han creado, otras tradiciones. Les hablé en la clase pasada, en el estudio pasado, de Hillel y Shammai, que eran dos teólogos, dos rabinos de la época que tenían diferentes escuelas de interpretación que influenciaban la doctrina. Incluso los saduceos, por ejemplo, también no creían ni en la resurrección, ni en el espíritu, ni en la vida angelical. Era bien rayado todo esto. Entonces el legalismo proporciona la existencia perfecta para obstaculizar la misericordia y la compasión. Muchos legalistas creen que son espirituales por la aplicación literal de la ley. Hermana, no te puedes poner pantalón, no te puedes pintar, ¿no? Cada vez que oras tienes que sacarte el gorrito. Entonces, a esto le suman normas, formas y tradiciones conductuales que ni siquiera la misma Biblia contempla. Y esto es terrible. Lo que básicamente hacían los judaizantes con los creyentes de Gálatas, ¿no? Y por último, hermanos, este otro término también es la libertad, que es un término que tenemos que tener bien presente y bien clarificado. La libertad, según la RAE, es la facultad natural que tiene todo hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Entonces entendemos que la libertad se reconoce por medio del albedrío, la autodeterminación, el pensamiento abstracto y sus consecuencias. Esta es la libertad según el razonamiento humano. Pero según la Biblia, la libertad es esta. En Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La Biblia enseña que el hombre es libre aunque está caído. Y esto colisiona directamente con los reformados o los cristianos que se autodenominan reformados o calvinistas o como sea. Porque ellos no pueden reconciliar que el hombre tenga albedrío y que Dios sea soberano. Lo cual para mí no tiene ni cabeza ni pies. Pero sin embargo, el hombre caído es libre. Aunque está caído, es libre. Es cierto que la libertad del hombre está subyugada al príncipe de este mundo, ¿de acuerdo? En Juan 8:44 lo dice. Pero de todas formas, el hombre experimenta su propia libertad dentro de los parámetros de su individualidad. Si no fuera así, hermanos, Satanás no tendría necesidad de tentar a nadie. Él simplemente los dirigiría a todos como si fueran autómatas. Pero no es así, ¿no es cierto? En la libertad, cada uno escoge o acepta o rechaza el evangelio. Y por eso se demuestra que el hombre es libre. Dios da plena libertad en su relación con sus criaturas. Uno puede escoger amar o odiar a Dios. Y puede respetar, y Dios puede respetar la decisión de cada uno. La libertad y la individualidad son esencialmente importantes por la responsabilidad personal ante el juicio final. Dios va a juzgar al mundo por la libertad otorgada a Adán y a su descendencia. Adán, siendo perfecto, obró mal. Y esto es una demostración del albedrío. Adán vivía en un ambiente de perfección, pero obró mal.
Obviamente fue tentado, es cierto, pero obró mal. En su libertad, él obró mal, viviendo en un ambiente sin pecado. Entonces, cada ser humano sin Cristo será juzgado por esa libertad que tiene cada ser humano. El mundo y la humanidad son testigos de la obra de Dios. Dios ha obrado ya. Y los que rechazan a Cristo, dice la palabra, ya han sido condenados. Entonces, hermanos, para cerrar esta idea, simplemente quiero dejarle dos cuadros para que ustedes lo tengan y luego ya estamos terminando el estudio. Primero, Dios ha administrado al mundo en dos grupos de personas, ¿de acuerdo? Los de la ley y los que no tienen ley. Los de la ley básicamente son el pueblo judío que hasta ahorita, en la actualidad, viven por medio de la ley, ¿de acuerdo? Ellos han negado la gracia que viene por el Mesías y viven conforme a la ley, guardando los ritos de la ley. No pueden hacer sacrificios todavía porque su templo no está construido, pero va a estar construido en el futuro. Entonces los de la ley son el pueblo judío, ellos recibieron la ley, no testificaron correctamente y pensaron que la ley lo era todo, que ahí terminaba todo. Pero también existe en el otro cuadro los que son sin ley, los gentiles, ¿no? Es decir, el resto del mundo. Dios les dio a ellos la conciencia, porque como ellos no recibieron la ley, Dios escribió en sus conciencias, como dice Romanos, ¿no? Juzgándolo, defendiendo en sus razonamientos. Van a ser juzgados de esa manera. Se les ofreció el Evangelio. Ahora, las inclinaciones religiosas ancestrales evidencian un extravío de la verdad de Dios. Desde las culturas antiguas vemos que el hombre demuestra cierta religiosidad. ¿Por qué? Porque el hombre es espíritu. Y las religiones ancestrales justamente es una desvirtuación de lo que realmente Dios intentó hacer con la humanidad desde Set y pasando por, ¿cómo se llama? Enoc, que fue traspuesto, y luego Noé, que se demoró 100 años en predicar y nadie se convirtió y solo se salvaron 8. Entonces la ley fue dada al mundo para mostrar la voluntad de Dios de cómo Él desea que el hombre viva. Pero la naturaleza pecadora del hombre no pudo guardar la ley y el pueblo judío fracasó en comunicarla. Y para terminar, el creyente gentil nunca estuvo, está ni estará bajo la ley. No obstante, Dios ha imprimido los principios de la ley en la conciencia de todo hombre y por eso tenemos la imagen de Dios. Nosotros podemos, sin conocer la ley de Moisés, saber que algo está bien o que está mal. Pero aún así el hombre eligió no escuchar a Dios, según Romanos 1:21, ¿no? Porque dice Romano, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, etc. Entonces Dios juzgará al mundo conforme a su ley. Cuando Dios envió a su Hijo, el propósito no solo era salvar al hombre del infierno, también era para librarlo de la pesada e imposible tarea de guardar la ley y vivir una vida libre de culpabilidad del pecado. Cristo, al pagar por mi pecado y por tu pecado, Él llevó todo el castigo que yo merecía, porque la ley, que es santa y perfecta, me condenaba al yo no poder cumplirla. Entonces termino con este versículo de Isaías 53:5 que dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, es importante que tengamos estos conceptos que le he dado en esta segunda parte del estudio porque hoy solo llegamos hasta el versículo 7 para poder dar estas definiciones para que ustedes las tengan. Porque a veces cuando en la Biblia, cuando leemos Romanos o Gálatas y nos encontramos con ley, gracia y fe y libertad, a veces tergiversamos sin querer inocentemente los términos y entonces caemos en legalismo y esto nos perturba. Hermanos, ha sido un placer. Déjenme orar y luego hacemos la despedida. Padre Santo, gracias por este lunes, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos demuestras tú que somos tus herederos, Señor. Que tú decidiste que en Cristo Jesús cada uno de nosotros recibía la herencia que tú le diste a Cristo Jesús, que es la vida eterna y el sentarse contigo en tu trono, Señor. Gracias, Padre Santo, porque ya estamos viviendo esa vida eterna. Gracias por la adopción. Somos hijos tuyos, nos engendraste, nos diste a luz, pertenecemos a tu familia. Señor, gracias por ese privilegio enorme, Padre Santo. Aunque antiguamente, antes de convertirnos, estábamos bajo los rudimentos de nuestras propias religiones, porque para nosotros los gentiles no fue dada la ley, aún así tú nos redimiste de esa carga pesada de la religiosidad y nos diste la gloriosa libertad que podemos experimentar en Cristo Jesús. Gracias por el Evangelio de la gracia, Señor, que nos ha sido presentado y al cual nosotros le dijimos sí. Y hemos entregado nuestra vida a nuestro único Dios y Salvador Jesucristo, por medio del cual nosotros somos adoptados y somos herederos tuyos, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.